Hi, and welcome to another episode of Watch What's Happening Legacy. Hola y bienvenidos una vez más a otro episodio de Mira lo que pasa en Legacy. I'm Mr. Isley. Y yo soy la señora Fuentes. And we're going to start out with some announcements. The first is that it's November 3rd, so today started our online lottery kickoff, and you can register on campus if you're a pre-K3 or kindergarten. Bueno, vamos a empezar con los anuncios semanales que ya fueron enviados en las notas semanales. El primero es, el 3 de noviembre y se va a empezar la lotería de quién. Wednesday, November 5th is another KPA Spirit Day. The value that we're celebrating this week is achieved, so the students can wear all green. Este 14 de noviembre vamos a celebrar otro día de los valores de KIP y es el día de lograr, el día del logro, y vamos a estar usando el color verde. You can help celebrate my birthday on November 13th by not coming to school on November 14th because the teachers will be getting some professional development and students stay home. Y podemos empezar a celebrar el cumpleaños del señor Usley no viniendo a la escuela el día viernes porque vamos a tener nuestro professional development regional. That Sunday on November 16th will be the No Shortcuts 5K, and that'll be held at the University of Houston. El 16 de noviembre va a ser nuestra carrera de 5 kilómetros. 5 kilómetros, ¿verdad? Perdón. Y va a ser en la Universidad de Houston. Excellent. And then Wednesday, November 19th is our Turkey Day Parade, so think of ideas to disguise those turkeys. Y también vamos a tener nuestro desfile del Día del Pavo y vamos a estarlo celebrando. Así que prepárense todos los papás porque vamos a estar haciendo un concurso de cuál es el mejor pavo. Thursday, November 20th and Friday, November 21st will be the Thanksgiving luncheon for all of our trailblazers and their families if you choose to join us. Y el siguiente anuncio que también ya está en las notas semanales es que vamos a tener nuestro lunch con los trailblazers. Hi, and welcome back to Watch What's Happening Legacy. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Mira lo que pasa en Legacy. We're joining Mr. Rodriguez in his awesome Spanish room. Hoy estamos acompañando al señor Rodríguez en su maravilloso salón de español. This is where the magic happens, where students come to work on being able to be open-minded and grow their brains, learning another language and solidifying skills they learn in their homeroom right here in the Spanish class. Aquí es donde la magia sucede para todos los estudiantes que están aprendiendo español. Aquí es donde vienen a aprender su segundo idioma y donde también vienen a solidificar las otras habilidades que tienen en los otros idiomas, en las otras materias, a reforzar lo que aprenden en las otras materias en la materia de español. I want to start with that. What is in your room that you find to be most successful? Lo que tenemos que yo creo que está dando más éxito al programa de español es el buen uso que hacemos de la alfombra. Los niños se sientan aquí, pasan aproximadamente unos 15 minutos al día sentados y hacemos ejercicios, si se puede mirar a la pantalla, hacemos ejercicios de listening, de escuchar y de repetir. Este año está siendo especialmente satisfactorio porque todos los niños han entendido muy bien que teniendo un buen comportamiento se puede aprovechar muy bien el tiempo y hacemos cosas que, por ejemplo, el curso pasado no pudimos. Something that definitely works for Mr. Rodriguez is the use that he gives to the carpet. Like he's saying that by the students managing their behavior, that maximizes their learning time. He was also saying that they spend most of the time here, like 15 minutes, doing exercises, listening and reading exercises. Here is while the kids are on the carpet, that's where they do two of the most important exercises, which are the reading and listening exercises, and then they go to the tables for the writing part. What do you have here in your classroom that parents might recreate at home to help their students achieve in Spanish? Me gustaría hacer una barrida general a toda la clase, si es posible. Aquí, como hemos dicho, tenemos los ejercicios de escuchar y de repetir. Utilizamos el Promethean Board y la computadora, y utilizamos el programa que tenemos online que compró la Escuela Legacy, que se llama Santillana. Este es el programa de español. There's a lot of things that you can recreate at home, but some of the most important things that he's mentioning is we have a lot of programs. Like you mentioned the program that the Santillana program that the school bought for us, which includes the book, not just the books, but also they have a website where we can just read some ebooks and also do a lot of listening and reading exercises there. Quería enseñarles, si es posible, que en el salón de clases tenemos una pequeña biblioteca de español. E insisto en que es pequeña porque estoy intentando encontrar donaciones de libros en español y aprovecho la oportunidad que me da Mr. Usley y la señora Fuentes para solicitarles libros en español en el estado en el que estén. Me vale cualquier libro, necesito más libros para la biblioteca. Leer en español es una magnífica manera de reforzar el vocabulario que vamos aprendiendo durante el día y también los sonidos. Esto se puede hacer en la casa. De hecho, los niños pueden llevarse uno de estos libros todos los días, lo leen en su casa
al día siguiente lo regresan y se pueden llevar otro. Some of the most important part in like Mr. Rodriguez's room is like the Spanish library for donors. That's what he's doing. He's looking for like people that could like donate like their Spanish books. It doesn't matter the state of the books, but if you can just give it to us, that will help us like grow our libraries. Like all of us, like Mr. Rodriguez, Ms. Wilson, and I, we have libraries, and if we can just get more books, that will definitely help our students. Mr. Rodriguez is welcoming everybody to come here, and also to come to any of our classrooms and just take a book if you want one and just read it to your student like every night. One thing that I noticed around your room is it's not just language, it's very language rich, but you also have some decorations for Dias de los Muertos that are also around the school. I saw you putting up the other day. You also have some objectives on your board. I noticed that you were talking about Bolivia, and you also have some other signs that give us an idea about Spanish culture. Other than just the language, what else do you discuss or open your students up to in your classroom? Y lo que el señor, perdón, lo que él estaba diciendo era que él ha notado, bueno, él está impresionado con el salón del señor Rodríguez y él ha notado que además de la parte del idioma, él les está mostrando la cultura, no solamente, de la cultura de todos los países latinoamericanos. En la parte de allá, no sé si la cámara can take that part. Está la pared de no de mensajes amables, pero de todos los trabajos que hacemos. Esta semana pasada, el Día de los Muertos, entonces el señor Rodríguez no solamente les enseña la parte idiomática, pero también les enseña la cultura, los sumerge en la cultura de cada país en el currículum de Santillana. Esa es una grandísima pregunta, me encanta esa pregunta, Mr. Rossi. That's a great question. Un idioma es mucho más que una lengua que uno aprende. Un idioma es una parte de una cultura. Y lo que hacemos en esta escuela es culturizar a los niños, hacer a los niños cultos. Queremos ciudadanos curiosos, que estén interesados en aprender, que sean ciudadanos del mundo. Entonces, en mis clases, además de aprender gramática y aprender a pronunciar palabras, se aprende geografía, se aprende nombres de escritores de los países que vamos visitando de habla hispana, leemos libros que mencionan países en los que se habla español, revisamos y aprendemos tradiciones de los países hispanos. Pues esta semana pasada, como bien decía antes, pues celebramos el Día de los Muertos en México y todos los niños estuvieron viendo vídeos y haciendo trabajos sobre la tradición cultural de lo que es el Día de los Muertos en el gran país que es México. Something that he mentioned before, he said like that was a great question, because we're not only just teaching them the language, but we're immersing them in the culture. We want global citizens. We want citizens that are able and capable to communicate, to close that cultural gap. He's saying how he immerses the students into the culture of the country that they're learning. I'm assuming that you guys learn one country, sorry, every 4 weeks, right? Yes, exactly. Oh, nice. Every 4 weeks. Yeah. So we learn where the countries, where the capital cities, where the most important cities. Right, but they're also learning geography, culture, so many things. Hi, we're hanging out here in Mr. Rodriguez's room with my awesome colleagues who teach Spanish here. It's really great to be sitting with these friends today because our school is unique in that we give our elementary students Spanish every day. So we're going to talk about why that's important and what you can do at home to help your students in that subject. So we'll start out with the basics. Why is it important to learn Spanish? Y perdón, antes de contestar la pregunta, quisiéramos decir que hoy este programa es especial porque estamos hablando, estamos con el equipo de excelencia, que es el equipo de excelencia español que forma parte de esta escuela de KIP. Y hoy vamos a hablar de la importancia de hablar un segundo idioma y por qué específicamente español en esta escuela. Estamos con la señora Wilson y con el señor Carlos Rodríguez. Ella enseña español en kinder y el señor enseña español en segundo grado. Yo enseño español en primer grado. Vamos a estar hablando con la primera pregunta que él hizo es ¿por qué la importancia de hablar español? Ahora sí. I just think it's important for the kids to have exposure to the language. It gives them the opportunity to be able to communicate with both students in English and Spanish. It's just awesome. It's fun too as well, so it helps them grow. I think the age is also very important. We're exposing them to a second language whenever they're in elementary school. By the time they get to middle school and high school, if we're lucky and they work their way through, they'll be, fluent enough to maybe learn a third language. And we will be making them multilingual. That's awesome. I think we live in a nation where like the Hispanic community is the second largest minority in this country, so employers are looking for people that speak, that are fluent in two languages, but mostly in Spanish. Ahora sí, perdón, voy a traducir lo que
lo que acaba de decir, el señor Rodríguez dijo que era importante la edad, ¿mencionaste? Sí, la edad es muy importante porque estamos exponiendo a los niños al aprendizaje de una segunda lengua cuando están todavía en el colegio de primaria, en la escuela de primaria. Por supuesto. La señora Angélica mencionó que es importante que los niños hablen un segundo idioma, y lo que yo dije fue que vivimos en una comunidad, vivimos en un país donde la comunidad hispana es una de es la segunda minoría más grande en este país. Entonces las personas que emplean las personas que emplean a los trabajadores están buscando que los trabajadores sean fluidos en dos idiomas, especialmente en español. What can our parents do to help their students with Spanish at home, especially if they're a parent who doesn't speak Spanish? There are plenty of websites. One of our favorite ones is Duolingo. They have an app for them on your iPad, iPhone, and Android, and it's also something that we use in the classroom on our PCs as well. Spanish, make sure that the students complete the homework that we send weekly. That's very important, because you know, this Spanish is another subject. We need to make them understand that it's as important as whatever other subject. And it's very important, it would be very important as well if you could ask them on a daily basis, what do you learn in Spanish today? Tell me what you're doing, what are you learning? We have libraries in each of our classrooms, so if you need a book, you can come to us and we will let you borrow some of our books. There's a lot of programs. The Children's Museums offers reading workshops on, I think it's on Thursday. They have an agreement with KIP, Oh, nice. and the entrance is free. Oh, excellent. For Nice, very cool. KIP students' parents. Okay, and they do offer like reading workshops in Yes, both in both languages. English and Spanish, and the books are bilingual. Lo que acabamos de decir, bueno, lo que dijo la señora Angélica, ella dijo que hay muchos sitios en internet que nos pueden ayudar. Duolingo es uno de ellos, y hay más que si se acercan con nosotros les podemos enviar. Hay uno que se llama www.languageguide, que vienen varios idiomas, incluyendo el español, y ahí ustedes pueden si le dan un clic a la palabra, también aparece el dibujo y la pronunciación. Entonces esos son los sitios en internet que podemos utilizar. El señor Rodríguez. Sí, lo que yo dije es que lo que a mí me va a ayudar más es que ustedes se aseguren de que sus hijos completan la tarea que mandamos semanalmente, y además que les pregunten, que se interesen, porque los niños les expliquen qué están aprendiendo en español, pues la semana en la que estemos. One of the things that I am most impressed with is your reinforcement of the skills that we learn in our regular classroom instruction in the Spanish classroom whenever I come to pick up my students. How does your Spanish curriculum affect our students' progress in the other subjects? ¿Cómo nos ayuda el español en otras materias? Definitely reinforcing definitely how we count. It helps with the kids being able to focus and recall information, and basically just sharing information as well. Also grammar, they go hand to hand, Spanish grammar, English grammar, we try to reinforce whatever the students learn in English language arts. Whenever we toured my classroom before, we saw that even in math, I mean, you can help students with, you know, very basic facts, teaching them how to say or how to calculate stuff in Spanish and then communicate. Te voy a dejar traducir lo que acabas de decir. Sí, lo que he dicho es que, como hemos visto anteriormente, pues incluso en matemáticas podemos ayudar a los estudiantes enseñándoles español. Enseñamos conceptos básicos matemáticos para que los niños pues, se comuniquen en español, pero a veces estamos reforzando los conceptos matemáticos. También la gramática en español y en inglés la vamos enseñando mano a mano. Well, I really want to thank you two for being here, and especially my friend and awesome co-host, Ted. Thank you for doing double duty today, because you not only were interviewed, but you also had to translate. That was really confusing, so good job. Muchas gracias, y disculpen los errores que tuvimos. A veces es un poco difícil traducir del español al inglés, especialmente cuando somos nativos hablantes del español y pasamos mucho tiempo con los estudiantes hablando inglés. Pero como el señor Wesley dijo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que se tomaron un tiempo extra para venir. Gracias, Carlos. Gracias, Angélica. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. That's just how I feel.